adoración tan bonita, esa presencia de Dios tan linda, ¿cierto? No se salgan de esa presencia de Dios y vamos a recibir su palabra. Vamos a hacer buena tierra porque su palabra es verdad. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial, Señor. Señor, por esta palabra que tú traes hoy a nuestras vidas, Señor. Padre, que esta palabra pueda transformar, Señor, nuestro ser interior, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a poner tu palabra por obra, Señor. Que cuando la recibamos, Señor, la podamos poner en práctica, Señor. Que no seamos los mismos, sino que seamos transformados por ella, Señor, a tu imagen y semejanza, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te doy muchas gracias, mi Señor. Amén. Hoy vamos a estar leyendo, este mes comenzamos ya con el libro de Samuel y hoy empezamos con el capítulo número 1 de Samuel. Ustedes lo oyeron en el devocional y también nos corresponde la enseñanza de hoy. Entonces vamos a estar allí abriendo nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Dice así del versículo 1 al 3, dice: Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sus Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces vamos a estar hablando hoy transformados en la aflicción, ¿verdad? En medio de la aflicción. Dice allí que hubo un varón que se llamaba Elcana, que tenía 2 mujeres, ¿sí? Pero también nos hace nombre, dice que el nombre de uno era Penina, que tenía hijos, y el del otro era Ana. Dice que este varón todos los años subía a ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Bueno, voy a hacerles un pequeño recuento de qué es lo que está sucediendo allí. Resulta ser que el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo muy difícil y muy crítico para ellos, ya que los filisteos se hacían cada vez más grandes y más fuertes. Los filisteos aprendieron a utilizar el hierro, a hacer uso del hierro, y ellos lo empleaban para modernizar sus armas, ¿sí? Sus lanzas y sus escudos. Estas cosas que estaban sucediendo allí con los filisteos llenaron al pueblo de Israel de temor y de angustia y de desesperanza, porque cada día venían más filisteos, ¿verdad? Y todos preparados y todos fuertes para la guerra. Los filisteos venían reduciendo poco a poco el pueblo de Israel, llevándolo a una condición de un pueblo sometido, ¿sí? Por tal motivo, el pueblo no quería ser guiado por Dios, que hasta este momento había sido guiado por jueces y sacerdotes, sino que ellos querían y estaban pidiendo un rey. Ya no querían profetas, ya no querían jueces, sino que querían ser gobernados por un rey como los demás pueblos. Y en esta historia de la que vamos a hablar hoy, nos vamos a dar cuenta que Dios realmente, Él no improvisa. Dios no hace nada improvisado. Nosotros a veces creemos, fue una coincidencia, fue algo como que si Dios hubiese improvisado algo. Y no es así. Realmente Dios tiene un plan perfecto, un plan armado para nuestras vidas, ¿sí? Desde antes de nacer, dice que fuimos escogidos y llamados desde antes de nacer. Y ese plan estaba desde mucho antes, desde antes de la creación del mundo. El plan para su vida y para la mía también. Y hay momentos en nuestras vidas que pasamos por situaciones difíciles en las que nos parece que todo como que está en nuestra contra, ¿sí? Que es muy cruel, que es muy duro. Pero nos dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué quería decir? Estaban despiertos.
Y Dios siempre va a utilizar a un hombre o a una mujer para llevar a cabo este plan, ¿sí? Entonces, allí nos está hablando, dice que de un hombre, ¿verdad? Que se llama Elcana. Dice que cada año este hombre iba a Silo a adorar y a ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que Elcana era un hombre, ¿qué? Piadoso. ¿Saben qué es un hombre piadoso? Un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Compasivo, amoroso, devoto de Dios. Eso es lo que cuando la palabra nos habla de una mujer piadosa o de un hombre piadoso, es esto, una persona que está realmente entregada a Dios, que es devoto de Dios, ¿sí? Dice, pero me llama la atención aquí algo, que dice que todos los años él venía con su familia a adorar. Muy a pesar de que allí los está nombrando a los hijos de Elí, muy a pesar de que estos hijos de Elí eran unos sacerdotes realmente retorcidos en maldad. Realmente eran pecadores, realmente ellos no estaban ejerciendo el sacerdocio como debían, ¿sí? Ellos tenían su corazón realmente muy lejos, muy apartado de Dios. Y a pesar de eso, dice que Elcana todos los años venía con su familia. Y esto, cuando yo estaba preparando esto, el Señor me traía muchas cosas a la mente, ¿no? Y nosotros, cada uno de nosotros fue llamado a ser sacerdote también, ¿sí? En nuestros hogares. Ya sea que usted sea una mujer sola, cabeza de familia, o ustedes como pareja, con su cónyuge, fuimos llamados a ser sacerdotes de nuestro hogar también. Y este hombre dice que todos los años él venía con su familia. No hace como hacemos nosotros, que mandamos al niño con la abuelita, con la tía, con la vecina, con la prima, con la hermanita para la iglesia, pero nosotros ni nos aparecemos siquiera por allá. Peor aún, ni siquiera leemos la palabra ni estamos en oración. Pero entonces nosotros creemos que cumplimos y que estamos bien con Dios porque mandamos a nuestro hijito todo el día con la vecina. Ay, vecina, hágame el favor, lléveme mis niños para la iglesia. Mamá, venga, lléveme los niños para la iglesia. Entonces vienen con su abuelita, que no está mal, no está mal. Bueno, como abuelas o como madres sí, aún como vecinas, si a mí me dieran los niños de la cuadra para traérmelos, con gusto me los traería, ¿sí? Pero lo que yo me refiero es que usted como padre, ¿qué está haciendo usted con su descendencia para Dios? ¿Sí? Entonces, este hombre dice que venía con su familia y a traer los sacrificios. Y el Señor escoge a esta familia, ¿verdad? Para un propósito, para un plan. Y vamos a ver en 1 Samuel 2:35 por qué el Señor escoge esta familia. Y dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. El Señor estaba molesto con Elí, porque Elí tenía 2 hijos que también eran sacerdotes, y resulta ser que Elí honraba más a sus hijos que a Dios, ¿sí? Entonces Dios no estaba agradado de lo que estaba pasando, ni con Elí, ni con sus hijos, pero en su plan armado que ya Dios tenía, su plan perfecto, Él levanta a esta familia. Y aunque era una familia muy particular, porque dice que Él tenía 2 esposas, usted de repente puede estar pensando que no está mal que tenga 2 esposas, ¿sí? Dirán, no, pero mira, la Biblia está diciendo que tiene 2 esposas, entonces no está mal. No, nos está haciendo referencia de esto es para que tengamos los datos y los hechos que ocurrieron con esta historia, pero no es que deba ser así, que tenga que tener 2 esposas, ¿ya?
sino que que en el mundo antiguo, allí donde se encontraba Israel y en este mundo, en aquella época, era practicado más que todo la poligamia por príncipes y por reyes, o los que tienen una posición económica elevada, y lo hacían ¿para qué? Para asegurarse de perpetuar su nombre, ¿sí? Y para que hubiera heredero de las posesiones que ellos tenían. Y los casos, que hay unos cuantos conocidos en la Biblia de poligamia, como les decía, están allí no para que sigamos ese ejemplo, no, al contrario, ¿sí? El Señor jamás estuvo de acuerdo con eso, al Señor jamás le agradó eso, y estas familias que practicaron la poligamia entraron en luchas y en conflictos constantemente, ¿sí? Y cuando yo estaba sacando este estudio, me llama la atención porque dice que en la simbología china, ¿verdad? Ellos dicen que para ellos el significado de guerra o de discusión, de pleito, de contienda, dice que el símbolo es 2 mujeres y una casita. Sí, el techo de una casita. Eso significa discusión, pleito, guerra. Y 3 mujeres bajo el mismo techo. Bueno, imagínense. Rumor, chisme, intriga, contienda. Y para ello simbolizar la paz, una sola mujer. Fíjense, ¿sí? ¿Cómo es de tremendo esto de tener 2 mujeres, ¿no? Entonces no crean que era algo muy espectacular, no, nada. Y Dios, como les digo, no estaba de acuerdo. Entonces en esta historia vemos una relación y vamos a estar leyendo en el versículo 4 y 5, sigamos avanzando, dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y dice que le daba a Ana una parte escogida. Entonces, más adelante, en el 6 dice, y su rival, o sea, Penina, la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Quién no le había concedido tener hijos? ¿Por qué? Porque era un plan que él tenía, ¿verdad? Que lo leímos al principio, ¿verdad? Que él estaba molesto con Elí, que estaba molesto con Elí y con sus hijos. Entonces, en el plan que Dios tenía con esta familia, a Ana no le permitió tener hijos. Y dice que a Penina sí. ¿Pero qué hacía Penina? Dice que la irritaba constantemente y que la enojaba y que la entristecía. ¿Sí? Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes han tenido una penina en su vida? Una penina puede ser un compañero de trabajo. Yo tuve un compañero de trabajo que era mi penina. Lo tuve por 3 años. Literal, me metí al baño a llorar casi que todos los días. Era una penina, ¿sí? O algún vecino que constantemente le está a usted haciendo una maldad. Algún familiar, también hay hermanos así, ¿sí? También fui criada un tiempo por una señora y una de las que eran como mi hermana era una penina, ¿sí? Vecinos, hijos, cónyuges. ¿Cuántos de ustedes han tenido una penina en su vida? Que constantemente los irrita, los enoja, los molesta, los lleva a un estado de depresión o a un estado de rabia incontrolable o de ira. Yo creo que casi todos, ¿verdad? Y si bien es verdad que Ana sufría
También es verdad que esta situación era parte de ese plan que Dios tenía con Ana, ¿verdad? Era para ella, era un dolor muy terrible como mujer no tener hijos, porque en aquella época significaba que no tenías la bendición de Dios sobre tu vida, ¿sí? Te miraban mal, te veían mal. O sea, no, Dios no está con ella porque no puede tener hijos. Y las mujeres judías, todas tenían como esa esperanza de que del vientre de ellas iba a venir el Mesías, ¿sí? Entonces era más aflicción todavía. Pero imagínese con una persona que te esté recordando. Yo me imagino como el Día de las Madres. Todos esos niños, ¡ay, mamá! ¡Feliz Día de la Madre! Y Penina, tú ni te rías porque tú no tienes hijos, cosas así, ¿no? Como solemos ser las mujeres, ¿verdad? A veces las mujeres somos un poquito hostigantes, ¿no? Entonces yo me la imagino todo el tiempo haciéndole lo que hoy en día llamamos bullying, ¿sí? Burlándose de ella, humillándola, enojándola, ¿sí? Haciéndola poner triste. Dice que la hacía poner triste. Y al punto que ella no comía ni no hacía, o sea, nada. Ella sencillamente estaba en un estado de depresión. Pero sin embargo Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Él dice que así como el oro es pasado por fuego para ser purificado y luego se convierte en una joya preciosa, así es nuestra vida en las manos de Dios. Aunque Ana no lo sabía, ella estaba siendo procesada, ella estaba siendo purificada, ella estaba siendo transformada en este proceso, ¿sí? En la aflicción. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes en medio de la aflicción es dolorosa, verdad? Y uno no ve como salida por ningún lado, pero cuando después pasa la aflicción, uno se da cuenta que uno creció, ¿verdad? Que uno maduró con esta experiencia. Vamos a dejar a Ana aquí quieta un momentico y vamos a hablar un poquito de Penina en este caso. Dios le había concedido a Ana tener hijos. ¿Y sabe qué? Que Penina no se había dado por enterada. Tenía hijos e hijas. Y ella no utilizaba esto como una bendición, sino lo usaba para hacerle daño a Ana. ¿Sí? Ella era bendecida, era una mujer bendecida, pero ni ella misma se había dado por enterada. ¿Por qué? Porque ella no veía la bendición, sino era como atormentar a Ana. Y vamos a ver lo que nos dice en Gálatas, de dónde viene este comportamiento de Penina. En Gálatas 5:20 nos dice de dónde viene. En la parte B dice: enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones. Dice que esto es fruto de ¿qué? De la carne, nos está diciendo allí en Gálatas. Está hablando de las obras de la carne y del espíritu. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que Penina todo el tiempo vivía en la carne. Porque si todo el tiempo estaba molestando a Ana, ella se estaba dejando llevar era por la carne. Y dice que manifiestas son las obras de la carne. Ella realmente manifestaba las obras de la carne. Ella no andaba en el espíritu. Tenía el favor de Dios, no lo aprovechó, sino que se llenó de orgullo. Pero también estaba llena de celos porque dice que el Cana le daba la mejor parte a Ana, ¿verdad? Y ella de repente sentía celos por ese favoritismo, ¿verdad? Y ella no veía que el Cana lo hacía para consolarla, sino ella se llenaba era de celos y de amargura y de rabia, y por eso atacaba a Ana. Ella en ningún momento sentía compasión de su posición como mujer. Siendo mujer no sentía compasión de ella, sino que al contrario la atacaba. Y a mí aquí el Señor me ponía, pues estaba en estos días escuchando a alguien que decía que por el hecho de ser venezolana, que iba a las casas de familia y cómo la trataban, ¿no? Ella va a hacer la limpieza por día a las casas de familia y ella manifestaba cómo la trataban, con el desprecio, con el menosprecio con la que la trataban. Ojo. Y el Señor me decía eso, me decía, ojo
con nosotros como pueblo de Dios comportarnos como Penina. Ojo con usted estar hostigando a otra persona, estarla molestando, estarla irritando. Por lo que Dios le ha dado, ¿cómo está su corazón? Si se llena de orgullo, se llena de altivez y se dedica a irritar a otras personas. Ojo con eso, el Señor me decía, ojo con eso, cometiendo injusticias con otro. ¿Qué hace usted con las bendiciones que Dios le da? ¿Realmente es considerado con otra persona? ¿De lo que Dios le da, usted lo usa para bendecir a otros o lo usa para irritar a otros? ¿Sí? Vamos a ver en Filipenses 2, 3, 5. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. ¿Sí? Aquí dice que nosotros no utilicemos lo que Dios nos da como para vanagloria y para estar molestando a otros. ¿Sí? Y eso va para todas las áreas de su vida. ¿Cómo es usted con sus empleados? ¿Cómo es usted con la señora que va y le colabora en su casa? ¿Se aprovecha de ella? ¿La burla, la critica, la maltrata? ¿Cómo está haciendo con ella? ¿Sí? Realmente Penina mostraba lo que había en su corazón. Ella estaba allí mostrando lo que había en su corazón. Estaba llena de bendiciones, pero ella no utilizaba esas bendiciones para bien ni para la gloria de Dios, sino para irritar a otro, para hacer sufrir a otro. Tristemente, utilizó la bendición para humillar a Ana. Peor aún, si esta actitud sirve de tropiezo para una persona que no es de la fe. Si usted está irritando constantemente a sus vecinos, a un familiar, al que esté cerca suyo, y no es de la fe, peor aún, porque ¿qué dice la palabra? Que cuando somos de tropiezo a otro, dice que es mejor que nos colguemos, ¿qué? Una piedra en el cuello y nos lancemos a lo profundo del mar, ¿no? Entonces mire lo grave que es. Penina, que era una mujer de corazón malvado. Pero Ana no. A veces no entendemos los caminos de Dios hasta que Él ha terminado y cumplido su propósito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ana sufría porque no había entendido todavía el propósito. Ella no tenía idea de lo que Dios realmente estaba haciendo con ella. Como la canción, ¿sí? Aunque no podamos ver, Dios está obrando allí, ¿sí? Y vamos al versículo 8, dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Este señor realmente tenía un problema de autoestima bien grande. Tenía su autoestima súper elevado, ¿sí? Porque él le dice a Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Usted sabe que nosotros somos madres, hermanas, hijas, ¿sí? Somos mujeres. Y en cada área uno quiere, igual que el hombre, ¿verdad? El hombre es padre, es hijo, es hermano, es sobrino, es tío, es abuelo. Y en cada área uno quiere verse, ¿cómo es? Verse que progresó en esa área, ¿sí? En cada área, como madre, como hija, como hermana. Ella había una necesidad en ella que era verse como madre, sentirse como madre. Y como les decía antes, sobre todo en aquella época, porque ellas aspiraban que de su vientre viniera la descendencia del Mesías. Entonces, con más razón todavía. Entonces él le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Yo no sé en qué la consuela eso, pero absolutamente en nada. Eso no trae ningún tipo de consuelo. Sí, él pensaba que la estaba consolando, pero no. Y así nos pasa a nosotros a veces, ¿sí? Queremos consolar a otros, pero no nos ponemos en los zapatos de la otra persona. No nos ponemos en el lugar de la otra persona, sino que somos tan ligeros. Mire, yo me doy cuenta que somos tan ligeros para hablar,
o para emitir un consejo cuando alguien está en una situación difícil. Realmente no buscamos la sabiduría de parte de Dios, sino que salimos por nuestra boca. Lo que primero salga, eso vamos diciendo, ¿sí? Pero no hay ningún tipo de sabiduría. Realmente a este hombre le faltaba sabiduría en ese aspecto, ¿no? Porque dice la palabra que considerando al otro como a nosotros mismos, ¿verdad? Y nosotros tenemos para consolar es dar palabras de ánimo, que levanten, que alienten, que consuelen. Y vamos a ir a 2 Corintios 1, 3 y 4. Mire lo que dice 2 Corintios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también, ¿qué? ¿Qué dice allí? Para que podamos, ¿qué? Consolar a otros. Dice, a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados, ¿por quién? Por Dios, ¿sí? Entonces nosotros estamos para consolar a otros, así como Dios nos ha consolado a nosotros. Entonces es ponernos en el lugar de la otra persona. Claro, él tenía hijos con la otra esposa. Él no entendía. Ya él ya estaba listo. Él dijo, no, ya por lo menos la otra me dio hijos varones, ya mi nombre se va a perpetuar, ya tengo a quien dejar la herencia. Entonces para él fue fácil decirle, no te soy yo mejor que 10 hijos. Es impresionante. Bueno, seguimos en el versículo 9. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí viene la clave de todo. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Las aflicciones y las pruebas que estaba pasando Ana era un trato especial de Dios con ella. ¿Ustedes se imaginan si Dios le hubiese dado a Ana un hijo muchos años atrás? ¿Qué hubiese pasado? Yo estaba investigando para este tema y allí decía que en la historia, que no está aquí en la Biblia, sino que está en parte de la historia, dice que realmente él se había casado primero con Ana y que duraron más o menos 10 años de matrimonio y que Ana no había podido tener hijos, que por esta razón es que él tiene otra esposa, ¿sí? Para poder tener hijos y eso. Pero yo pienso que tal vez Ana no hubiese tomado la actitud correcta con este hijo, ¿sí? El no tener este hijo lo que estaba haciendo era preparando su corazón para lo que venía después. Realmente Dios sí sabía lo que iba a pasar. Por eso no se lo dio en el tiempo que ella quería y como ella quería, sino Dios quería primero trabajar con su corazón. Y eso es realmente lo que Dios hace con nosotros cuando estamos en una prueba, en una aflicción. Realmente Él lo que está haciendo es preparando nuestro corazón, ¿sí? Para podernos dar las bendiciones. Y eso el Señor lo hace muchas veces. Porque a veces nuestro corazón humanamente no está preparado porque andamos en la carne y no en el espíritu, ¿sí? Que era lo que sucedía con Penina. Y realmente, como vimos al principio, Dios tenía un plan. Entonces, y si tal vez Dios le hubiese dado un hijo a ella, le hubiese convertido en un ídolo. ¿Cuántas veces usted no le pide algo a Dios y se lo pide constantemente y cuando Dios se lo da, usted lo convierte en su ídolo? ¿Sí ha sucedido o no? Pide y le pide un trabajo y cuando Dios se lo da, usted más nunca se apareció. Nunca más le vimos la cara por acá. Abandonó las clases, abandonó asistir a la iglesia, abandonó su relación con Dios, ya no le da tiempo ni para leer la Biblia, para orar, ya no le da tiempo para nada. Ese trabajo se convirtió en su ídolo. ¿Cuántos
Muchas veces le han pedido a Dios un hijo y cuando Dios se lo da, tampoco lo vemos más por aquí, desaparecidos totalmente por la iglesia. Y si les da un marido, igualmente sucede. Si les da una esposa, igual sucede. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que su corazón no estaba preparado. Su corazón no andaba en el espíritu, su corazón andaba en la carne. Entonces, aquí está la clave de todo. Dice Ana, ella buscó a Dios en la intimidad. ¿Sí? ¿Qué hizo ella? Ella fue allí, al tabernáculo, allí en Silo, y dice que ella llegó, dice que con amargura de alma. Ya a estas alturas, el corazón de ella estaba amargado. Pero ella dice que ella soltó eso, ¿verdad? Lo dice más adelante, cuando ella habla con Elí, que lo vamos a leer ahorita. Pero ella, ¿quién invoca? A Jehová de los ejércitos, ¿sí? Ella sabía que el Señor, que peleaba la batalla por su pueblo, ¿sí? Que el Señor estaba con Israel, que ese Dios poderoso, el Dios de los ejércitos, podía hacer algo por ella. Tenía esa fe en que Dios sí podía hacer algo por ella y que Él podía ser el protector de ella. Y dice que le hizo voto y le prometió dedicar su hijo al Señor. Y ella iba a velar por la vida espiritual de este niño, porque dice, más adelante dice, y lo dedicaré todos los días de su vida a Jehová, y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, él iba a ser un nazareo. Y un nazareo eran hombres que se dedicaban, que se entregaban a Dios. La mayoría de las veces lo hacían en la edad adulta, excepto Sansón y Samuel, que fueron desde antes de nacer, ya fueron dedicados para el Señor, ¿sí? Y ellos iban a abstener de tomar vino, a abstener de placeres carnales, y no iba a pasar navaja por su cabeza, excepto Sansón, que se salió, que transgredió, por decir así, estas normas que tenían estos nazareos, ¿sí? Entonces, dice en el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Sí? Otra cosa que me impacta también de Ana es que ella no llegó allá diciendo, Señor, mira Penina, ya me tiene cansada, mira, todos los días me molesta cada vez que venimos cada año, Señor, ¿por qué no haces holocausto con ella? Señor, no sé, quítale los hijos. O sea, sí, Señor, ya cierra su matriz. Ella en ningún momento en su oración, ella nombra a Penina, ¿sí? Sino ella en su oración, ¿qué hizo? Derramar su corazón. Cómo ella se sentía, cómo ella estaba. Dice que ya su alma estaba en amargura. Yo me imagino la oración, Señor, mira mi corazón está lleno de amargura, está lleno de rabia, está lleno de odio. Señor, a ti no te agrada eso, por favor, ayúdame, limpia mi corazón. Me imagino que era una oración más o menos así, ¿sí? Pero no contra Penina, ¿sí? Entonces allí vemos también la pureza de corazón que había en Ana, cómo Dios había ido transformando su corazón. Y Elí, lamentablemente, no andaba en el espíritu, porque los hijos de Elí iban allá y se comían las ofrendas o los sacrificios que hacían, ¿sí? Los que no les correspondían, porque habían unos sacrificios que eran por el pecado, que esos sacrificios se quemaban todo, ¿sí? Y habían sacrificios que eran ofrendas de paz o ofrendas de agradecimiento a Dios. Y ese tipo de sacrificio, ese tipo de ofrenda, solamente la sangre y una parte se quemaba
pero lo que era la parte del pecho y del hombro era para el sacerdote y el resto del cuerpo del animal era para la familia o para la persona que estaba haciendo la ofrenda. Pero los hijos de Elí se habían corrompido de tal manera que ellos hasta negociaban con estas ofrendas, se emborrachaban, llevaban mujeres allá borrachas, y es impresionante que Elí la juzga a ella por lo que había en él. ¿Se da cuenta? Por lo que él estaba viviendo, por lo que estaban haciendo sus hijos. Dios estaba desagradado de él porque los hijos ya tenían fama del mal sacerdocio que estaban ellos ejerciendo, que eran corruptos, ¿verdad?, ante los ojos de Dios, que eran pecadores, y el Señor dice que está molesto con él porque ha sido suave con ellos, porque en vez de honrarlo a él, lo estaba honrando a sus hijos. Había sido demasiado suave. Y lo que los hijos estaban haciendo es lo que él viene a criticarle a Ana. ¿Será que se parece un poquitín a nosotros o no? Que a veces somos ligeros para juzgar. Todo esto que yo estaba estudiando acá, el Señor me decía era eso, compáralo cómo somos nosotros, ¿sí? O sea, ¿cómo soy yo para juzgar a otro? Cuando viene una persona aquí con aflicción o cuando viene con un problema, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo levantamos, lo consolamos, como dice allí la palabra, o lo juzgamos? ¿O juzgamos por las apariencias? ¿O juzgamos por lo que hay realmente en nuestro corazón? Porque fíjese que Elí estaba juzgando por lo que había en su corazón. Él estaba juzgando a Ana de esa manera. Y no estaba allí para consolarla, ni para restaurarla, ni para levantarla, ¿no? Sin embargo, seguimos en el capítulo 15 y 16, dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. La humildad y la nobleza con la que Ana le responde me impacta también. Y le dice en el 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Sí? Por la magnitud de sus congojas y de su aflicción. ¿Sí? Era tanto que ella lo hizo allí calladita en silencio, ella y Dios. Ella por fin había conseguido la clave de cómo salir de esta aflicción, de cómo salir de este problema. Y es como nos dice la palabra, ¿verdad? Como nos dice que entrado al cuarto y cerrada la puerta, ¿sí? En la intimidad, en esa comunión con Dios, allí es donde nosotros tenemos que resolver nuestros problemas, no tipo Penina, ¿no? Y en el 17 dice, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dice? ¿Que se deprimió y se echó a llorar otra vez en su cama? Dice que no estuvo más triste. Ella realmente recibió esa consolación de parte de Dios, a tal punto que su fe, que la tenía por el piso, subió como 20 escalones. ¿Sí? Se fue de una vez con fe, dice que no estuvo más triste. Ella se fue inmediatamente creyendo que Dios en ese momento le iba a responder la petición que le había hecho. Todos los años que ella estuvo allí tratando, que ella pasó allí en aflicción, Dios estuvo tratando con su carácter, con su temperamento, y lo vemos reflejado en esta respuesta, ¿verdad? Allí se ve reflejado, dice que ya no estuvo más triste y cómo ella se le expresa y cómo ella mantiene el respeto hacia el sacerdote que era Elí. En el versículo 19 dice, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Sí? Ana se había convertido en una mujer, como les he dicho, noble,
ya con humildad, con un corazón sensible también para Dios, ¿sí? Y dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Dice allí que más o menos el tiempo era de 2 a 4 años en que se daba ese destete, esa separación ya de la madre con el niño. Pero me gusta lo que dice acá. Dice que Ana, había sido tan la transformación de Ana y como ya el corazón como ya el esposo conocía el corazón de Ana, que tuvo la confianza en la decisión que ella tomó, confió en la decisión que ella tomó y le dijo, haz lo que bien te parezca, solamente que cumple tú para que Jehová también te cumpla, ¿sí? Cumple con lo que has prometido y Jehová también cumpla sobre ti. Y me gusta esa confianza, porque esa confianza la vimos en Proverbios 31, ahora que ayer que terminamos Proverbios, ¿verdad? Proverbios 31, 11, 12 dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Yo me preguntaba, ¿será que Elcana podía decir lo mismo de Penina? ¿Será que Elcana le podía decir a Penina, haz lo que bien te parezca? ¿Ah? ¿Tú se imaginas qué hubiese hecho Penina? No, pero fíjese cómo Dios había transformado el corazón ya de Ana, que él sí tuvo la confianza en Ana. Y él le dice aquí, o sea, haz todo en obediencia a Dios, para que podamos ver la palabra de Él cumplida en nuestras vidas. Tu sabiduría y tu buen juicio harán que tu esposo confíe en ti, ¿sí? Por eso dice la palabra que la mujer sabia edifica, ¿sí? Y lo que acabamos de leer allí en Proverbios. Realmente dice después al 24, dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Realmente me impacta que esta era una familia con todos sus defectos. Era una familia realmente de oración y de adoración, ¿sí? Y ellos cumplieron el voto que le habían hecho, porque su marido también estuvo de acuerdo. O sea, ahí no era Ana sola, y eran ellos como familia, ellos como pareja, como hogar. Realmente ellos pudieron entregarle ese niño al Señor, pero antes de eso dice que Ana se quedó allí criándolo, ¿verdad? Las enseñanzas que Ana le compartió. Yo me imaginaba a Ana todos los días diciéndole, esta palabra la tendrás en tu mente, en tu corazón, en el camino por donde andes, al levantarte, al acostarte, ¿sí? Yo me imagino a ella siempre allí recalcándole lo que había entonces, que era la ley, ¿no? Lo que había entonces escrito enseñándole a su hijo, enseñándole cómo adorar a Dios, enseñándole a ser correcto, y lo vemos más adelante, porque ya no me puedo pasar para otro capítulo, pero vemos más adelante que dice que él servía allí, ¿no? Dice que servía a la presencia de Dios, y dice que el niño fue creciendo y sirviéndole a Dios, y después lo vemos en el versículo 2, en el 2:11. Dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová
delante del sacerdote Elí. Y en el 26 también dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sí? Entonces el niño realmente, Ana hizo bien su trabajo. Ella pasó un tiempo de aflicción en el que fue preparada por Dios, ¿sí? Pero Dios cumplió un plan con ella y con Samuel. Y el plan se cumplió, porque más adelante, que lo vamos a ver en estos días, vemos cómo Elí y todos sus hijos, toda su descendencia, realmente desaparecen, mueren, y el que queda allí como juez es Samuel. Entonces, este fue el trabajo, el plan perfecto que Dios tenía. Cómo en medio de la aflicción, Dios levanta a Ana. Pero algo también que me impactó y que me pareció realmente que lo pudiera compartir con ustedes es que Ana, al estar allí en la presencia de Dios, y cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, en esa intimidad con Él, nos empezamos a parecer a Él, ¿sí? ¿A quién les recuerda a ustedes este gesto de Ana entregar a su hijo? Lo más valioso que tenía, por lo que había sufrido, por lo que había llorado, lo que tanto ella anhelaba. ¿A quién les recuerda? A nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que nos dio a su Hijo Jesucristo, lo más valioso que Él tenía, lo de más valor, ¿sí? No hay realmente no podemos no hay un precio que le podamos poner a este sacrificio. Y fue lo que Ana hizo. Y tuvo una recompensa. ¿Y cuál fue? Que Dios le dio 5 hijos más, ¿sí? Tuvo 5 hijos más, o sea que ella en total tuvo 6 hijos, Samuel, y 5 hijos más. Ella no se quedó con él, no se quedó con lo que le había pedido a Dios, no se quedó con ese regalo que Dios le había dado, sino que lo dio para salvación, ¿sí? Lo consagró a Dios para el pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar allí de Ana, ¿sí? Este ejemplo. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? Que todas las bendiciones que Dios nos da, los hijos que Dios nos da, nuestra descendencia, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra descendencia? ¿Qué le estamos inculcando? ¿Qué le estamos enseñando? ¿Ustedes creen que si Ana no hubiese hecho bien su trabajo, sí, ella puede que lleve al niño de 3, 4 años para allá, pero cuando tenía 10 años o 12 años, él pudo haberse rebelado, ¿sí o no? Pero había un trabajo bien hecho, ¿sí? Ella le inculcó realmente al niño el amor por Dios, ¿sí? La devoción por Dios, esa piedad, eso piadoso que tenía esa familia, ellos se lo inculcaron al niño, con los poco tiempo que ella tuvo, aunque dice la Biblia también que todos los años ella iba y lo visitaba y compartía con él, ¿sí? Pero sin embargo él se mantuvo allí fiel a Dios y también fue un hombre piadoso, un hombre devoto a Dios. Entonces, como reflexión para nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros con la bendición que Dios nos da? O cuando pasamos por aflicciones, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo es la actitud de nuestro corazón? ¿Hay pureza en nuestro corazón? ¿Hay humildad? ¿Hay nobleza? ¿Qué hacemos? Yo escuchaba, me acordé cuando estaba esto de una canción cuando yo era niña que decía: si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Y yo decía, pero ¿por qué tenemos que probar todo y después de último el Señor? Dije, no me gusta esa canción, ¿verdad? No. Ana pasó muchos años para ella llegar a buscar esa intimidad con Dios y llegar a la solución, ¿sí? Entonces, realmente saca esta canción, no la use, no es así. Primero que todo, acerquémonos a Dios. Dice que nos podemos acercar confiadamente a su trono de gracia, en la intimidad. Si hay una penina en tu vida, ya sea una enfermedad o una situación, un problema, no sé, tú lo sabes. ¿Qué has hecho tú hasta ahora? ¿Has actuado en la carne o has actuado en el Espíritu? Hagamos lo que dice la palabra.
andemos en el Espíritu y entremos a esa comunión con Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado hoy, Señor. Padre, dice tu palabra que todas las cosas que están allí escritas, Señor, fueron escritas como ejemplo para nosotros, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, quita todo de nosotros toda dureza de cerviz, toda terquedad, toda obstinación, Señor, que nos impide, Señor, hacer lo que tu palabra dice, hacerlo de la manera que ella nos indica, Señor, hacerlo de la manera correcta, Señor. Padre, ayúdanos a buscarte a ti primero sobre todas las cosas, Señor. Si bien es verdad, Señor, que dice tu palabra que muchas son las aflicciones del justo, Señor, también dice que de todas las librará el Señor. Señor, ayúdanos a buscarte a ti, Señor, a buscar la solución correcta, Señor. Señor, que Ana pueda ser un ejemplo para nosotros, en buscarte a ti con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Señor. Poder derramar nuestro corazón ante ti, Señor. Quita toda la amargura, Señor. Quita todo pleito, toda contienda, Señor. Todo lo que nos impide, Señor, caminar en el Espíritu, Señor. Todas las obras de la carne, Señor. Te pedimos, Señor, que las quites de nuestra vida, Señor, que sean erradicadas de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu sangre, Señor, lávanos, límpianos cada día más, Señor. Y ayúdanos, Señor, a caminar más contigo, Señor. Padre, ayúdanos a tomar conciencia, Señor, que tenemos una responsabilidad, Señor, con nuestra descendencia, con nuestras próximas generaciones, Señor, que es, Señor, inculcarle tu palabra, Señor, pero no solamente es inculcarla, sino que también la puedan obedecer, Señor, y que la puedan poner por obra, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo para nuestros hijos, Señor. Padre, ayúdanos a estorbarle, Señor, como dice allí tu palabra, dice que Elí no le estorbó a sus hijos, sino que les consentía todo. Señor, ayúdanos, Señor, a honrarte primeramente a ti, Señor, para que ellos también aprendan a honrarte, Señor, con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te damos gracias por tu palabra, porque ella es verdad. Amén.